Maestros, buenas noches. Miren, este es un segundo documento que les voy a presentar porque es un segundo insumo para el Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de agosto del 2023. Probablemente algunos no lo tengan, no les ha llegado, pero también probablemente no se revise en los consejos técnicos o en el taller intensivo, pero es un documento que pues fundamenta todo lo de los libros de texto en la nueva escuela mexicana. Entonces, quiero hacerles comentarios generales porque pues muy probablemente muchas escuelas a lo mejor les llega o no les llega, a lo mejor solamente lo leen desde la página 1 a la 22, un documento de 22 páginas en PDF y Y bueno, sí se los quiero comentar en este video 489, que es para ustedes. Y les comparto la pantalla con el documento. Aquí nos dice la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos. Es la Subsecretaría de Educación Básica. Nos dice Educación, Secretaría de Educación Pública. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí nos refieren al artículo 3º, donde nos dice que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Estos dos puntos son muy importantes porque hay quienes están reclamando que los libros de texto deben de basarse los contenidos en los avances científicos, y hay contenidos que algunos grupos u organizaciones piensan que no están relacionados con ningún progreso científico. Un ejemplo, la ideología de género que tanto están criticando. Aquí donde dice los fanatismos, bueno, pues los fanatismos hay que evitarlos, eliminarlos y luchar contra esto y contra las servidumbres. Nos dice el mismo artículo 3º que los planes y programas de estudio deben incluir el conocimiento de la ciencia y humanidades, y a esto se refieren a la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Yo sí les quiero comentar que aquí, en lo que se refiere al conocimiento de las ciencias y humanidades, bueno, esa parte que viene en el artículo 3º, según ellos, bueno, también viene en el artículo 30 de la Ley General de Educación, donde nos dice que los contenidos de los planes o programas de estudio deben de estar relacionados, primero, fracción 1, con las matemáticas, fracción 2, con la lectoescritura, y así siguen las más de 20 y tantas fracciones del artículo 30 de la Ley General de Educación. Y aquí, por lo que se ve, bueno, aquí nos está pidiendo en el artículo 3º, porque que se deben de trabajar los conocimientos. Bueno, aquí nos habla específicamente de materias, de asignaturas, matemática, lectoescritura, literatura, historia, geografía, seguimos la filosofía. ¿Dónde quedó la filosofía en el plan de estudios 2022? ¿Dónde quedó la filosofía? Donde dice lenguas extranjeras, bueno, aparte del inglés, debe de haber otra. Aparte del inglés, debe de haber otra. No es solamente el inglés. Entonces, este plan de estudios, en cuanto a lenguas extranjeras, pues solamente se enfoca en el inglés, pero puede haber otra, por ejemplo, el francés, el italiano, el portugués, otra, porque lo pide el artículo 3º de la Constitución. La Ley General de Educación, ¿qué dice? Nos dice que a través de la nueva escuela mexicana se buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación.
Se colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Aquí nos habla de que, bueno, hay que ponerle mucha atención a los aprendizajes, al máximo logro de los aprendizajes de todos, de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. ¿En dónde? En las matemáticas y en la lectoescritura, que son las primeras dos fracciones que vienen en el artículo 30 de la Ley General de Educación. Hay que concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, donde se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Bueno, pues eso está bien claro, nada más que aquí donde dice que se debe de colocar al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, repito, debe de ser como dice en el artículo 30 de esta ley, en el orden de las fracciones, las matemáticas y la lectoescritura. La Ley General de Educación también nos dice que hay que revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación, del aprendizaje, con una amplia visión pedagógica. Hay que promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Esto está muy bonito, maestros. Esto está muy bonito aquí en la Ley General de Educación, en el artículo 14, fracción 5. Pero lo que no recuerdan ahorita los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, lo que no recuerdan ahorita los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública es que el capítulo 6 de la Ley General de Educación, que se relaciona con la educación indígena, está inhabilitado. Está inhabilitado. ¿Por qué? Porque lo inhabilitaron junto con el capítulo 8, que habla sobre la educación inclusiva. ¿Y por qué los inhabilitaron? Porque por falta de consultas, por falta de tomar en cuenta a las personas indígenas, a los pueblos indígenas. Por eso está inhabilitado ese capítulo 6 de la educación indígena. Y aquí pues nos están diciendo, hay que promover la participación de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, está muy bonito aquí en la letra, pero en la práctica, ese capítulo 6 de la Ley General de Educación está inhabilitado y nadie le ha hecho caso, nadie le ha hecho caso. La transformación educativa desde 3 ejes, aquí nos marcan 3 ejes, la nueva escuela mexicana, el plan de estudios y libros de texto gratuitos y la revalorización de las y los docentes. Nos vamos a la número 1, que es la nueva escuela mexicana como un modelo humanista. Bueno, aquí nos dice que la educación transforma la realidad y nos dan 3 citas de Paulo Freire, Le seguimos aquí y nos dice que la nueva escuela mexicana está inspirada en la pedagogía crítica, las epistemologías del sur y la educación popular de pensadores, pedagogos y soñadores como Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos de Brasil, Simón Rodríguez, Adriana Puigros y Estela Quintar, gestadas desde y para América Latina. Estas epistemologías del sur son las que están referidas en el Plan de Estudio 2022. La nueva escuela mexicana como escenario y posibilidad de una educación mexicana. Bueno, aquí nos dice que atiende primero a las personas excluidas, a las minorías y a los grupos sociales más vulnerados. Bueno, ahí están las personas con discapacidad. ¿Qué se ha hecho con las personas con discapacidad? Si no es que les han dado alguna beca cada 2 meses. ¿Qué se han hecho con las comunidades indígenas si ahorita no están siendo tomadas en cuenta? El capítulo 6 está inhabilitado en la Ley General de Educación. Entonces, aquí en el documento está muy bonito y está muy bien escrito, pero ¿qué se ha hecho con ellas? A las personas con discapacidad, pues nos dice bien claro en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que hay que generarles oportunidades laborales, y no hay ningún informe sobre eso. Bueno, se educa para enfrentar las crisis actuales, sanitarias, ecológicas, económicas y axiológicas. Dota al estudiantado, la nueva escuela mexicana dota al estudiantado de un espíritu crítico, autónomo, libre, inclusivo, empático y solidario. Y aparte se ve al estudiantado como un co-creador del currículum
sujeto activo, comunitario y constructor de su propio conocimiento con el acompañamiento del docente y otros actores. Esta parte que está aquí, maestros, que dice ve al estudiantado como co-creador del currículum, como sujeto activo, comunitario y constructor de su propio conocimiento. Esto que está aquí viene en el documento que les compartí en uno de los videos anteriores, el que habla de que se cumplen 100 años del método de proyectos, se cumplen 100 años del método de proyectos y exactamente así como está aquí, exactamente así como está aquí, tal pareciera que lo copiaron y lo pegaron, es lo que viene en ese documento. La nueva escuela mexicana concibe a los proyectos educativos como oportunidad para transformar la realidad de manera crítica y creativa. Bueno, nos dice que reconoce que hay áreas de oportunidad que pueden ser atendidas por los maestros en sus contextos específicos con apoyo del sistema educativo nacional. Y aquí nos dice que, bueno, que diseñan estrategias de trabajo comunitario, conocimientos por medio de saberes populares y un plan de estudio. Nos dice que la nueva escuela mexicana fortalece vínculos con las familias, la comunidad, la realidad. Y aquí nos dice que crea vías de comunicación bidireccional para compartir información. Crea redes de apoyo, comparte la toma de decisiones, reconoce y respeta la diversidad y reconoce y respeta el conocimiento y la experiencia. Aquí donde dice reconoce y respeta la diversidad, vuelvo a hacer hincapié en los pueblos indígenas. El capítulo 6 de la Ley General de Educación está inhabilitado y nadie ha hecho nada. El que se volvió ahí a medio habilitar es el capítulo 8 que habla sobre la educación inclusiva, pero hablando del respeto a la diversidad y del reconocimiento a la diversidad, en cuanto al capítulo 6 de la Ley General de Educación, sigue inhabilitado. Luego nos dice aquí, plan de estudios y libros de texto. Los maestros de México tenemos la capacidad para crear pedagogía mexicana. Y nos dice que el plan de estudios 2022 y los libros de texto gratuitos constituyen una guía con orientaciones metodológicas que dan coherencia y pertinencia a la educación básica, lo que permitirá dar cumplimiento al compromiso social de preparar y formar a un ser humano social e integral. Aquí es donde nos dice que el plan de estudios 2022 y los libros de texto constituyen una guía con orientaciones metodológicas. Bueno, yo no sé si cuando realicen ustedes o ya concretaron su programa analítico, ahí hay una parte que tienen que registrar. Tienen que registrar sus orientaciones pues, didácticas y sus sugerencias de evaluación. Cuando hagan su proyecto didáctico, tienen que pensar, tienen que redactar en esas orientaciones didácticas o metodológicas y en esas sugerencias de evaluación. El plan de estudios 2022 y los libros de texto no nos lo dan, nos están pidiendo que nosotros lo hagamos. En los libros de texto gratuito nos dice que dan cumplimiento al artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación y los principios rectores de la nueva escuela mexicana. Y yo ya les comenté lo del artículo 3º y lo de la Ley General de Educación, donde nos dice pues que los contenidos tienen que estar relacionados y habla de materias. En la Ley General de Educación, artículo 30, habla de materias, habla de matemáticas, de lectoescritura y todas las demás. ¿Dónde quedó la filosofía? Porque por ley, de acuerdo al artículo 3º y a la Ley General de Educación, debe de haber una materia que se llame filosofía en educación básica. Por ley, de acuerdo al artículo 3º y a la Ley General de Educación, debe de promoverse lenguas extranjeras. 2, mínimo, lenguas extranjeras. Ya está el inglés, bueno, falta una lengua extranjera más por ley. Aquí está. De la nueva familia de libros de texto nos dice que hay 3 libros de proyectos integradores, aula escolar comunitario, ya lo sabemos. Hay uno que se llama Nuestros Saberes, hay otro que se llama Múltiples Lenguajes y hay uno que se llama Sin Recetas. Hay uno para la fase 3, que es primero y segundo, otro para la fase 4, que es tercero y cuarto, otro para la fase 5, que es quinto y sexto, y otro para secundarias, que es de primero, segundo y tercero de
secundaria. Estoy hablando de los libros, un libro sin recetas para maestras y maestros. La nueva escuela mexicana busca la construcción de un sujeto histórico capaz de transformar su realidad. Nos dice que los libros de texto gratuito son material impreso, son un material impreso destinado a utilizarse en el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes mexicanos dentro de los escenarios áulicos, escolares y comunitarios, pensados como espacios unitarios y multigrados vinculados a la familia y los miembros de la comunidad. Nos dice que estos libros de texto tienen la finalidad de facilitar el dominio y recuerdo de las ciencias y humanidades, y nos vuelven a repetir aquí la enseñanza de las matemáticas, la lectura y escritura, la literacidad. Bueno, esto que viene aquí están en la Ley General de Educación como materias, no como campos formativos. Lean el artículo 30 de la Ley General de Educación, fracciones 1 y 2, y ahí lo van a encontrar. Nos dice que los libros de texto, bueno, pues ahí se termina, son una herramienta, poseen proyectos integradores y son materiales. Pues eso ya lo sabemos. Nos vamos a la revalorización de los docentes, y aquí nos dice, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Esta es una cita de Paulo Freire. Debe de ser de la pedagogía del oprimido, y está la cita en los materiales de la Dirección General de Materiales Educativos 2023. Entonces, aquí nos dice que las maestras y maestros de México ejerzan su autonomía para decidir qué es pertinente y necesario considerar en el currículo nacional. Aquí hablando de la revalorización de los docentes, bueno, aquí esto que nada, más que nada se refiere a esa autonomía curricular y a esa autonomía profesional que nos da la nueva escuela mexicana. A eso se refiere más que nada la revalorización de los docentes, a esa autonomía profesional y a esa autonomía curricular que nos da la nueva escuela mexicana. Por eso dice que las maestras y maestros de México ejerzan su autonomía para decidir qué es pertinente y necesario considerar en el currículo nacional. Bueno, en el currículo nacional no, ese ya no lo dieron. En el currículo nacional ese ya no lo dieron, que es el programa sintético. Ahí no nos tomaron en cuenta para decidir. Ese ya nos lo dieron. Lo que estamos participando los maestros es en los programas, en la elaboración o construcción de los programas analíticos para aterrizarlos o contextuarlos en las aulas, en las escuelas, en las comunidades. Pero en sí, aquí se refiere a la autonomía profesional y curricular que tienen los maestros para decidir qué es pertinente y necesario considerar en el currículo nacional. No, ahí ya no, pero sí qué es pertinente y necesario enseñar en las aulas con los materiales o con los libros de texto que nos están llegando o que nos vayan a llegar. Fuentes de consulta, pues aquí están la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí dice 2023, el artículo 3, viene el enlace para ir. La Dirección General de Materiales Educativos, un libro sin recetas, la fase 3, la fase 4, la fase 5 y la Ley General de Educación del 2019. Artículos 11 y 14, artículos 11 y 14, pero se me hace que debieron de haber incluido el artículo 30 de la Ley General de Educación, fracciones 1 y 2, fracciones 1 y 2, mínimo, fracciones 1 y 2. Y bueno, aquí están los integrantes, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández Moreno, que nadie la ha visto en estas 2 últimas semanas, quién sabe dónde andará, y colaboradores, Alma Lucía Martínez Castro, Celine Armenta Olvera, Juan José Sandoval Rodríguez, Leslie Mellado May, y Margarita Huerta Espinosa. Y aquí se acabó, maestros, aquí se acabó. Entonces, este es el material que deben de revisar o darle alguna leída en los consejos técnicos y en el taller intensivo de formación continua para docentes del 21 al 25, del 21 al 25, pues ahora de agosto. Miren, aquí les quiero comentar algo donde dice que
que los maestros de México tenemos la capacidad de crear una pedagogía mexicana, pues ya esta ya no es una pedagogía mexicana, porque se están tomando las epistemologías del sur, se están tomando las epistemologías del sur, y desde que ya se están tomando las epistemologías del sur, entonces ya no se está creando una pedagogía mexicana, ya no se está creando una pedagogía mexicana, se está tomando de otros lugares, de otros lugares. Maestros, eso es todo. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente video. Este es el video 489 y también va para YouTube. Nos vemos en el siguiente video.